En la unidad anterior vimos un poco, introducimos a los sistemas fotovoltaicos interconectados, cuáles son los componentes principales y dónde se podría utilizar. Ahora recordemos un poco más los componentes, veamos un poco más los componentes los componentes específicos de un sistema fotovoltaico on-grid, como la red eléctrica, el inversor on-grid y las conexiones y protecciones que se deben utilizar en este caso. Empecemos con la red eléctrica. La red eléctrica es un sistema, el sistema de transmisión, de distribución, que permite llevar la energía eléctrica generada en algún lugar hacia otro punto, hacia el punto de consumo. Pero generalmente una red eléctrica está compuesta o se clasifica por tensiones. Entonces veamos en este gráfico de la imagen las tensiones principales. Se clasifica en baja tensión, media tensión, alta tensión y muy alta tensión. Los valores para cada una de estas tensiones, de estas clasificaciones, difieren en alguna medida relativamente pequeña de país a país. En el Perú se considera baja tensión cuando es menor a 1 kilovoltio, media tensión cuando es de 1 a 35 kilovoltios y alta tensión de 35 a 230 kilovoltios y superior a 230 kilovoltios es ya transmisión en muy alta tensión. Entonces, ¿en qué tensión trabajan los sistemas fotovoltaicos on-grid? Bueno, recordemos que los sistemas fotovoltaicos on-grid están conectados al tablero de la vivienda o del comercio, es decir, al tablero del sistema de distribución, de utilización de la energía eléctrica, y esto generalmente va en baja tensión. Aunque se puede hacer plantas, generalmente las grandes plantas utilities producen electricidad a baja tensión, pero luego le elevan a media tensión. Y por esto podemos decir que también estamos dentro de la media tensión, pero nos vamos a centrar en baja tensión. La red eléctrica de las que vamos a hablar, los tableros de los que vamos a hablar cuando hablemos de un sistema fotovoltaico on-grid es una red de baja tensión. Entonces, ¿cómo se comporta un sistema fotovoltaico on-grid? Vamos a analizar este sistema, este diagrama, en donde veremos cómo produce energía o produce electricidad el sistema fotovoltaico y cómo ésta se conecta a la red eléctrica y a la carga. Vamos a esta imagen. En la imagen vemos un arreglo fotovoltaico compuesto por dos strings y cada uno de estos strings va a un inversor que transforma la energía eléctrica de DC a energía eléctrica AC. La energía eléctrica AC en este caso es monofásica, es decir, tenemos dos salidas de tensión. Vemos en la parte inferior vemos la imagen que hay tres líneas. Es una línea trifásica con un neutro y una puesta a tierra, pero la salida de mi inversor solo tiene dos líneas activas, una que es la línea 1 y la otra que está conectada al neutro. El otro es simplemente un conductor de puesta a tierra, es decir, esta es una salida monofásica. Recordemos que la diferencia entre monofásico y trifásico. Monofásico es cuando yo tengo una sola fase activa de eléctrica y la otra es un neutro. Trifásico cuando las tres fases de la carga o de la generación son activas. En este caso, el sistema fotovoltaico que estamos viendo, que hemos visto en la imagen, es un sistema fotovoltaico monofásico, es decir, tiene una salida activa y un neutro, pero también existen inversores on-grid que transforman la electricidad de corriente eléctrica directa a corriente alterna en modo trifásico. Entonces, ¿cuál seleccionemos? Depende del tipo de carga que vamos a alimentar. Generalmente en las viviendas, en las residenciales, como tu vivienda, por ejemplo, es un sistema de utilización monofásico, por lo tanto debemos seleccionar un inversor monofásico, una fase activa y un neutro. Además de esto, siempre va a tener el conductor de puesta a tierra, que es el que se muestra en la imagen también. Pero, por ejemplo, para una industria o un comercio, esta carga será generalmente trifásica. Volvamos a la imagen. En la imagen, además, vemos que hay una línea de puesta a tierra. Esta siempre es común en todos los inversores. Por lo tanto, esto es más o menos como se comporta o como es el diagrama de un sistema fotovoltaico on-grid. Tenemos un ingreso desde el arreglo hacia el inversor y una salida del inversor monofásica, en este caso una fase activa y una fase y un neutro. Entonces ya hemos visto más a fondo este componente de la red eléctrica y hemos determinado, les he indicado los parámetros que debemos tener en cuenta. Debemos saber que hay inversores on-grid monofásicos e inversores on-grid trifásicos. Acordémonos que la diferencia de los inversores aislados, estos inversores no necesitan crear red, así que simplemente se acoplan a la red eléctrica existente. ¿Y cómo diseño y cómo dimensiono un sistema fotovoltaico on-grid?
Bueno, para ello hemos diseñado una metodología de dimensionamiento, como lo hicimos para el sistema fotovoltaico, que lo vamos a mostrar a continuación. Primero recordemos el gráfico. Este gráfico es mucho más simple. Vemos un arreglo fotovoltaico, un tablero de distribución, un inversor, en este caso es un inversor on-grid, un tablero de distribución, las cargas y la red. Aquí no hay baterías ni controlador de carga. Entonces, pues hasta ahora vamos bien. ¿Cuál va a ser la metodología diseñada para dimensionar este sistema fotovoltaico on-grid? La metodología dimensionada va a ser parecida a la anterior. La metodología anterior para un sistema fotovoltaico se muestra allí, pero aquí vamos a anular los pasos de dimensionamiento de controlador de carga y dimensionamiento de batería, considerando que estos componentes ya no forman parte de un sistema fotovoltaico interconectado. Entonces, el primer paso será la determinación de la demanda de energía. El segundo, el dimensionamiento del sistema fotovoltaico en función de las horas solar pico y de las pérdidas del sistema. Y pasamos directamente al dimensionamiento de inversor, para finalmente tener el dimensionamiento del diseño completo. Acordémonos de nuevo, en este caso no intervienen baterías, controlador de carga ni días de autonomía, pues no necesito proveer electricidad almacenada a mi carga. En la siguiente sesión vamos a calcular la demanda a enseñarle cómo se calcula la demanda de energía para un sistema fotovoltaico on-grid, para una demanda on-grid que depende del recibo de electricidad. Es decir, la demanda para un sistema fotovoltaico on-grid no se calcula haciendo un análisis de carga de potencia como lo hicimos la vez pasada, sino simplemente obteniéndolo del recibo de electricidad. Vamos a ver eso en la siguiente sesión, cómo dimensionar el inversor a partir de allí, para finalmente terminar con las conexiones AC y las protecciones AC y DC para un sistema fotovoltaico grid. Nos vemos en la siguiente sesión.